Buenas tardes para todos. En el día de hoy les damos la bienvenida a todos los compañeros y la conferencia en la tarde de hoy nos la da nuestro querido José Cueto. Él es ingeniero civil con maestría en ingeniería industrial. Es un gran trabajador de la Casa Espírita Juana de Ángeles y es un gran conferencista. Tuvimos el gran honor de escucharlo en Bucaramanga, conmovió muchos corazones y el trabajo que él realiza por la divulgación del movimiento espiritual también es muy loable. En la tarde de hoy el tema que nos va a dar es psicogénesis de la crueldad. Entonces, para comenzar la actividad de la tarde de hoy, le vamos a pedir el favor a Yurán que nos regale la oración. Buenas tardes para todos. Cerramos nuestros ojos y elevamos nuestro pensamiento con infinito amor hacia Dios para agradecerle por este bello día, agradecerle la oportunidad que nos ha dado para reencarnar, para poder enmendar todas nuestras faltas, nuestros vicios. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial, por permitirnos reunir, por elevar nuestros pensamientos hacia ti, hacia los espíritus superiores que tanta fuerza, amor, voluntad, paciencia han tenido con nosotros y que nos ayudan a progresar. Te pedimos, Padre Celestial, que toda esta sala sea iluminada por todos ellos y que les concedas la tranquilidad, el discernimiento a las personas que van a exponer para que ellos nos transmitan sus mejores enseñanzas. Te pedimos, Padre Celestial, que todas las personitas que sufren, que lloran, que necesitan tanto de ti y que aún no encuentran el camino para llegar a ti. Que así sea. Así sea. Bueno, entonces te damos la bienvenida, José, y gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo están todos? Eh, Realmente, como siempre lo he dicho, el agradecido soy yo por tener la oportunidad de hablar de esta maravillosa doctrina. Entonces, voy a compartir pantalla y me confirman si todo se ve bien. A ver, ¿se ve mi pantalla? Sí se ve. A ver, listo, aquí se ve bien. ¿Me escuchan bien también? ¿Me ven y me escuchan bien? Ambas cosas. Estamos bien. Perfecto. Bien, entonces, como lo decía en un principio, realmente muy agradecido por esta invitación, poder compartir con ustedes que son compañeros en el Ideal Espírita, para desarrollar temas que nos ayuden a nosotros a profundizar un poco sobre todos aquellos aspectos que nos van a permitir trascender a nivel espiritual. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, en el libro Cumbre de esta maravillosa propuesta consoladora, el libro de los espíritus, en el libro tercero, correspondiente a las leyes morales, hace una pregunta muy interesante eh, que vamos a permitirnos reflexionar. La pregunta 728 del libro de los espíritus, Allan Kardec cuestiona a los espíritus superiores en torno a la destrucción, haciendo un análisis muy interesante sobre las diferentes formas en que nosotros los seres humanos podemos experimentar la destrucción. Y dice, la destrucción es una ley de la naturaleza. Y los espíritus dan una respuesta muy interesante que nos va a servir de preámbulo para la temática que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Los espíritus le dicen, es necesario que todo se destruya para que renazca y se regenere, porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación, cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres vivos. Entonces queda claro que la concepción que los espíritus superiores nos entregan en torno a la destrucción es más en torno a una ley que propende a la transformación. Todos aquellos sucesos que suceden en nuestras vidas, que suceden en la actualidad y que han existido a lo largo de toda la historia y que nos han marcado a nivel emocional, a nivel psicológico, tienen un fin en su gran mayoría providencial. Pero Allan Kardec era un hombre muy inteligente y habiendo hecho esa pregunta, le formula a los espíritus superiores
otra pregunta en la 752. Dice, bueno, es claro, le dicen los espíritus a Kardec, que la destrucción obedece a una ley natural, una ley divina, que nosotros denominamos como destrucción, pero en su esencia es una ley de transformación. Pero Kardec, luego de hacer varias preguntas en torno a las diferentes formas en que la destrucción se puede manifestar en la sociedad, habla sobre la crueldad y le pregunta a los espíritus superiores, ¿se puede relacionar el sentimiento de crueldad con el instinto de destrucción? Es decir, esa respuesta que los espíritus le dan a Kardec en la 729 en torno a que la destrucción es una forma de transformación que naturalmente es de utilidad para nuestro crecimiento, se puede asociar con la crueldad. Es decir, ¿será que la crueldad es una forma en las que la ley de destrucción se puede manifestar? Y los espíritus le responden lo siguiente. Es el instinto de destrucción en lo que tiene de peor. Porque si la destrucción es a veces una necesidad, la crueldad nunca lo es. Siempre resulta de una naturaleza mala. Entonces, la respuesta puede parecer un poco paradójica porque es una forma instintiva de destrucción, la forma más básica, más primaria, más primitiva en que la destrucción se puede manifestar. Pero al mismo tiempo, los espíritus le responden a Kardec que nunca es necesaria. Es decir, esa transformación que nosotros necesitamos de forma individual o de forma colectiva, a través de desencarnaciones colectivas, a través de fenómenos naturales, a través de enfermedades, de pandemias, por ejemplo, como el COVID-19, todas esas situaciones que son necesarias no necesitan de un factor adicional que vamos a profundizar en la tarde de hoy. No necesita de la crueldad. Y la crueldad es producto de la inferioridad del ser humano. Por eso hoy vamos o hemos sido invitados a desarrollar esta temática que Juana de Ángelis en su propuesta psicológica nos desarrolla muy bien, especialmente en una obra interesantísima que se llama Conflictos existenciales. Entonces vamos a hablar un poco, más que una charla, más que una conferencia, lo considero un estudio de nosotros poder comprender cuál es la génesis psicológica de la crueldad. ¿Por qué existe en la humanidad crueldad? Porque a veces en nosotros, dependiendo de las situaciones que nosotros vivamos, se desarrolla un instinto de crueldad. Y al mismo tiempo vamos a ver cómo la crueldad se manifiesta y al mismo tiempo qué terapias nosotros tenemos o qué alternativas nosotros tenemos para poder liberarnos de este cáncer moral. Pero antes de nosotros poder adentrarnos en el estudio sobre la psicogénesis de la crueldad, es decir, la génesis psicológica de la crueldad, es importante que nosotros repasemos unos conceptos. Como muy bien nos lo recordó Piedad, yo no soy psicólogo, soy ingeniero civil, pero dentro de todo este estudio que la doctrina espírita nos ofrece a través de la querida Juana de Ángelis, eh, me he permitido, digamos, profundizar en ciertos conceptos que son interesantes y que vamos a repasar para poder comprender cómo surge la crueldad en la psiquis del ser humano. Entonces, lo primero es entender que hay una parte consciente en nosotros. Nosotros los seres humanos a lo largo de la historia siempre pensamos que todas las informaciones psíquicas que nos dominaban estaban en nuestro consciente, es decir, en la forma superficial de nuestra mente. Si nosotros hiciéramos una analogía entre un iceberg y una mente, podríamos decir que nuestra mente conocible, consciente, es la que se encuentra por encima de la superficie del mar. Un iceberg por lo general tiene el 90% de su cuerpo por debajo del nivel superficial del agua y solo el 10% es perceptible más o menos. Nosotros podríamos decir que nuestra mente es como un iceberg, cuyo solo 10% es perceptible para nosotros. Y a ese porcentaje pequeño, que es aproximadamente un 10%, nosotros denominamos consciente. Sin embargo, sobre todo a principios del siglo XX, con la ayuda de grandes investigadores como Sigmund Freud
y Carlos Gustavo Jung, el hombre pudo descubrir que hay una serie de contenidos psíquicos que están almacenados en el ser que nosotros no logramos percibir, pero están allí latentes. Y digamos, ese cuerpo, esa parte de la mente, los investigadores, los pesquisadores de la mente humana denominaron como inconsciente. Entonces, nuestra mente básicamente es una sola, pero se divide en dos partes. Si hacemos la analogía con un iceberg, podemos decir que ese 10% que sobresale a la superficie es el consciente, es decir, son los contenidos psíquicos perceptibles a nosotros, nuestra realidad, las experiencias que tuvimos ayer, las experiencias que estamos teniendo hoy, las experiencias que, por ejemplo, tuvimos en un año. Todas esas experiencias hacen parte de un consciente. Sin embargo, hay una serie de contenidos psíquicos importantísimos y a la vez mayoritarios que están presionándonos a nosotros y nosotros no alcanzamos a percibir. Y voy a colocar un ejemplo, digamos, muy clásico que yo coloco cuando desarrollo este tema. Cuando nosotros estamos en medio de un conflicto armado, supongamos que se están lanzando piedras, por decir, estamos en medio de un combate en el que de un lado y del otro se están lanzando piedras. Y nosotros vemos por dónde viene la piedra, nosotros decimos, oye, yo tengo la capacidad de ver dónde está la piedra, yo me escondo, yo esquivo la piedra porque estoy siendo capaz de ver la piedra. Esa piedra que yo estoy viendo son todos los contenidos psíquicos que mi consciente percibe. Sin embargo, imagínense ustedes estén en un lugar y estén recibiendo piedras y ustedes no saben de dónde vienen esas piedras. Tú dices, oye, algo está ocurriendo conmigo, yo necesito defenderme, pero no logro ver de dónde vienen esas piedras que me están lanzando. Eso es más o menos lo que ocurre con la mente de nosotros los seres humanos. Hay una cantidad de contenidos psíquicos que nos están presionando, por eso coloco la flecha, que están presionando nuestro consciente y que nosotros muchas veces no somos capaces de identificar. Entonces decimos, oye, yo me siento extraño, yo a veces no quiero hacer esto, pero hago esto. Y muchas veces, no siempre, es nuestro inconsciente, es decir, toda esa serie de contenidos psíquicos que están almacenados en nuestra mente que nos están presionando. Entonces, lo primero que hay que tener presente para el estudio de la psicogénesis de la crueldad es que hay una serie de contenidos psíquicos almacenados en nuestra mente que nosotros no podemos percibir, pero que nos están presionando. Esa es la primera parte. Vamos a mirar la segunda ahora. Una serie de conceptos que también son importantes para poder comprender el estudio en la tarde de hoy. Dice Juana de Ángelis que nosotros, los seres humanos, podemos en cierta forma circunscribirnos desde el punto de vista psicológico, a un yo. Entonces, nosotros los seres humanos, a través de los contenidos psíquicos, podemos definirnos como un yo. En psicología eso se le llama el yo. Entonces, todos nosotros tenemos dos partes interesantísimas en el yo que vamos a analizar, que no son exactamente así, pero de una forma pedagógica nos va a permitir a nosotros comprender cómo funciona nuestra mente. Dice Juana de Ángelis, con la ayuda de la propuesta junguiana de Carlos Gustavo Jung, que el yo, es decir, ese contenido psíquico que me define a mí como ser, se divide en dos partes. Hay un yo inferior y hay un yo superior. Decía en un principio, es un ejemplo pedagógico, pero no exacto, porque no es tan así, pero que Juana de Ángelis dice nos va a permitir a nosotros poder entender cómo funciona la mente. Es como si nuestra mente o nosotros nos dividiéramos en dos partes. Una parte que es inferior y otra parte que es superior. Ese yo inferior que reside en nosotros es lo que en la psicología denominamos como ego. Hay una parte de mí que está todavía muy arraigada a lo inferior y que en la psicología se denomina como ego. Y hay otra parte superior también en mí que está latente, aunque no parezca, que los psicólogos a través de la propuesta junguiana denominan como el self, que es una palabra inglesa que significa, hace referencia a uno mismo.
pero que desde el punto de vista psicológico hace referencia a un yo superior. Entonces, en nosotros hay como una especie de confrontación psicológica en nuestra mente. Una parte inferior, comandada por el ego, está intentando luchar con una parte superior que hay en nosotros que se llama self. Ese ego que está en nosotros y que nos define de cierta forma, define lo que denominamos como personalidad. El ego, que es la parte inferior de nosotros, incide de una manera muy marcada sobre las conductas que nosotros tenemos ahora mismo. Y el self, que es la parte superior que hay en nosotros, define lo que en psicología se llama como individualidad. Esa individualidad responde por el espíritu en todo su esplendor. Entonces, me voy a valer del concepto que desarrollé anteriormente del inconsciente. Nosotros tenemos una serie de contenidos psíquicos, unos conscientes y otros inconscientes. En toda esa serie de contenidos psíquicos conscientes e inconscientes hay como una especie de lucha interna entre el ego, que es nuestra parte inferior, y el self, que es nuestra parte superior. Todas las conductas que nosotros tenemos actualmente en nuestra vida presente definen nuestra personalidad. Y esa personalidad, dado el nivel en el que nos encontramos, está muy, digamos, dominada por el ego. Pero la individualidad, que es todo el ser, el espíritu en su esplendor, va a ser comandada por el self. Si nosotros hiciéramos una ecuación matemática, nosotros podríamos decir que la individualidad es la suma de todas las personalidades que hemos tenido en diferentes existencias. Entonces, nosotros ahora tenemos una personalidad. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy José Ángel Cueto, yo tengo una personalidad en esta existencia. Pero en otras existencias he tenido personalidades diferentes. De pronto ahora soy chévere, agradable, pero en otras no lo era tanto, era una personalidad diferente. La suma de todas esas personalidades que yo he tenido en diferentes existencias, cuando yo las sumo, todas esas personalidades van a definir mi individualidad. Entonces, habiendo hecho este, digamos, sondeo bastante rápido desde el punto de vista psicológico, vamos entonces sí a adentrarnos en el estudio de la psicogénesis de la crueldad. Recordando, primero, que existen contenidos psíquicos conscientes e inconscientes en nosotros. Segundo, hay una especie de yo inferior comandado por el ego y una especie de yo superior comandado por el self. Las conductas que yo tengo ahora definen mi personalidad, pero el espíritu en todo su esplendor, sumando todas las experiencias que ha tenido en las diferentes reencarnaciones, definen lo que es la individualidad. Dice Juana de Ángelis, ya teniendo estos conceptos rápidamente desarrollados aquí, que en la raíz de la crueldad existe un trastorno profundo de la personalidad. Entonces, ya viendo rápidamente visto esto, es más fácil comprender lo que nos dice Juana de Ángeles. Toda vez que nosotros vemos un comportamiento cruel en la sociedad o incluso en nosotros, porque vamos a ver las diferentes aristas que tiene la crueldad, cómo se manifiesta en nosotros a veces de una forma subrepticia, vamos a ver que hay un trastorno en la personalidad, es decir, en la conducta que nosotros tenemos en el presente. Vimos que la personalidad, por lo general, la comanda el ego y es la conducta que nosotros tenemos ahora, pero en el pasado hemos tenido otras personalidades. Entonces, Juana es muy inteligente, valiéndose de la propuesta psicológica, dice, bueno, es claro que todos esos comportamientos agresivos, violentos, crueles que nosotros vemos en el ser humano y que se manifiestan no solamente en los seres humanos, porque la crueldad se puede manifestar en todas las formas de vida, en las plantas, en el medio ambiente, en los animales. Todas las formas en que la crueldad se pueda manifestar surgen como un trastorno que hay en nuestra personalidad. Pero la pregunta que surge es, bueno, ¿por qué aparece ese trastorno en nuestra personalidad? ¿Qué es lo que me lleva, por ejemplo, a mí a ser una persona violenta, agresiva, a querer maltratar a los animales, a querer violentar al medio ambiente? ¿Y qué es lo que de pronto lleva a Piedad a que sea más cariñosa, más dulce, más amorosa, por ejemplo? O sea, podríamos hacernos esa pregunta.
¿Qué es lo que hace que tengamos esas tendencias en nuestra personalidad tan marcadas y tan diferentes? Miren lo que nos dice Juana de Ángelis. Juana de Ángelis nos dice que la crueldad, teniendo su raíz en un trastorno de la personalidad, encuentra realmente su raíz en el pasado. Sí, ¿cómo puede ser posible que un niño, por ejemplo, con 7 años de edad, y que es propio de las personas con este trastorno de personalidad, empiecen ya a temprana edad a querer maltratar a los animales? Dice, oye, pero ¿cómo puede un niño de 5, 6, 7 años tener la intención y es instintiva, ni siquiera la razona, de querer golpear a un perro, de querer golpear a un gato, de querer golpear a los amigos a tan temprana edad? ¿Cómo puede ser posible que se empiecen a desarrollar cosas y en especial de pronto, por ejemplo, cuando el niño todavía no se ha puesto de frente ante todas las situaciones que el mundo nos ofrece? Entonces, Juana Angelis dice que la génesis de ese trastorno de la personalidad se encuentra en el pasado, es decir, en existencias anteriores. O en otras palabras, podemos decir que para nosotros poder comprender los trastornos que hay en la personalidad, hay que hacer un estudio en el ser, pero de una forma individual. Es decir, no enfocándonos en la personalidad, sino enfocándonos en la individualidad. Es decir, yendo al ser. ¿Qué ocurre? Dice Juana de Ángelis, que en el pasado tuvimos una serie de experiencias dolorosas en la que nosotros pudimos haber tenido experiencias en las que alguien nos perjudicó y nosotros, por un sentimiento de odio, de venganza, procedimos a maltratar o procedimos de una forma criminal hacia aquel que me ofendió. Entonces, ¿qué ocurre? En una existencia anterior, por ejemplo, una persona en específico, pongamos un ejemplo, fue violada, sufrió una agresión sexual. Eso a la persona le generó un odio profundo y esa persona a través de ese odio empieza a desarrollar un odio no trabajado, empieza a desarrollar un sentimiento de venganza. Él decide proceder a través de un acto criminal para vengarse. Y luego al reencarnar, dado que todavía no ha sanado esa experiencia, decide violentar a la sociedad de una forma cruel. O incluso, dice Juana Ángelis, es posible que este acto criminal haya o no haya sido descubierto por la sociedad en otra existencia anterior. Y en cualquiera de las dos formas, el ser está tratando otra vez de violentar, de decir, eso que me hicieron, me lo tienen que pagar. Entonces vemos que la génesis de la crueldad encuentra su génesis en una experiencia dolorosa en el pasado, en la que al yo no poder perdonar, no poder liberarme de esa situación, se desarrolla el sentimiento de odio, de venganza, llevándome a una situación criminal. Pero podríamos preguntarnos nosotros dentro del estudio que Juana Ángelis nos ofrece, ¿y qué ocurre con la educación en la infancia? Que es un tema que está totalmente en boga. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la mayoría vemos criminales en series, sociópatas, psicópatas, maltratadores, violadores de niños, violadores de mujeres, que actúan de una forma tan cruel, sin desarrollar a veces ningún sentimiento de culpa? Nosotros decimos, bueno, si la génesis está en el pasado, será entonces que la educación que nosotros podemos ofrecerles a estos seres no vale. Y es aquí donde la educación en la infancia va a jugar un papel determinante. Miren, una de las cosas más interesantes que nosotros podemos percibir en el estudio de la psicología es cómo la infancia juega un papel determinante en el derrotero existencial de nosotros. A veces nosotros no meditamos en eso, cosas tan pequeñas que son determinantes de nuestro ser. Muchas de las cosas que nosotros tenemos ahora, de nuestras conductas, de la forma de pensar, de la idiosincrasia, de la forma en cómo procedemos, muchas veces son producto de esa educación que recibimos en la infancia. Entonces, imagínense qué tan determinante puede ser la educación en la infancia en un espíritu que trae de forma instintiva la crueldad. O sea, él reencarna con un pasado doloroso
reencarna con la idea de querer vengarse, no con una persona en específico, sino con todo lo que se le ponga en la mitad. Imagínense entonces que ese ser reencarne y llegue por temas reencarnatorios de ley de causa y efecto a una familia, por ejemplo, en la que sea rechazado. Para que nosotros vayamos entendiendo la gravedad de la situación. Y miren lo que dice Juana de Ángelis. Juana de Ángelis nos dice: la ausencia de amor real, que en especial procede de la madre, le produjo desvíos emocionales. ¿A quién? A quien está padeciendo de la crueldad. Debido a que el cerebro padecía la escasez de progesterona y serotonina, que alteran la formación saludable al desarmonizar la sinapsis. Entonces, aquí hay dos cosas que son muy interesantes. Tampoco soy médico, naturalmente, pero podemos tener una idea más o menos de lo que Juana Ángeles nos quiere decir. Primero es que producto de aquellos actos criminales cometidos en el pasado, el ser, por ley de causa y efecto, va a reencarnar con unas condiciones fisiológicas muy particulares. Por ejemplo, con problemáticas a nivel cerebral, como dice Juana Ángeles, escasez de progesterona o serotonina, que no le van a permitir a él poder desarrollar la sinapsis. Son todos aquellos enlaces electromagnéticos que se desarrollan en el cerebro y que permiten que se pueda dar un pensamiento saludable, equilibrado, tranquilo. Es la forma en cómo también la inteligencia se puede manifestar a través del cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Si la progesterona o la serotonina no están en niveles adecuados, ese ser que va a reencarnar va a tener dificultades fisiológicas para poder tener una salud mental estable. Ahora imagínense que además de esa problemática, por ley de causa y efecto, falte la presencia de una madre o de un padre. Llama la atención, lo coloco en un color diferente que Juan Ángeles dice, la ausencia de un amor real que en especial procede de la madre. Y Juana no está queriendo decir aquí que los padres no quieran, no, sino que el vínculo que hay entre una madre y un hijo tiene unas características muy especiales. Y no hay que profundizar mucho para poder entender eso. La que dura con los 9 meses en la fase embrionaria es la madre, no es el padre. Claro que hay un vínculo entre los dos, pero es la madre la que toma todo ese proceso y va generando un vínculo especial entre la madre y el hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Estos espíritus que nacen con un instinto de crueldad por una experiencia pasada, nacen con dificultades fisiológicas por ley de causa y efecto, y por misma ley de causa y efecto reencarnan en una familia donde hay ausencia de padre y de madre. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Ese instinto de crueldad se va a incrementar, se va a tornar bastante crítico. Y es ahí entonces donde van a aparecer situaciones que van a generar cierto agravante. Dice Juana de Ángeles, y esto lo voy a colocar textual porque me parece súper interesantísimo. Nosotros, hace poco hablaba, por ejemplo, con mi madre me preguntaba hace unas semanas que ella a veces no entendía porque habían seres que pareciera que hicieran cosas sin el más mínimo, o sin la más mínima culpa, cometen crímenes, efectúan violaciones, destruyen familias, destruyen hogares, cometen asesinatos, actos terroristas y se acuestan de la forma más tranquila, entre comillas, que pueda existir. Dice, bueno, ¿y esto por qué ocurre? ¿Qué es lo que lleva a un ser a que desarrolle ese instinto de crueldad y él no pueda ser capaz de percibir lo que está haciendo? Entonces dice Juana de Angeli lo siguiente: el criminal rudo y cruel, el cual nosotros muchas veces cuestionamos, suele ser fruto, suele ser, ¿eso qué quiere decir? Que no siempre es así. Los espíritas tenemos que aprender a no ser absolutistas. La gran mayoría suele ser fruto de una convivencia infeliz junto a una madre cruel. Ella no dice lo del padre, pero el padre también entra. Solo que hace el énfasis en la madre por el vínculo emocional y afectivo que hay entre la madre y el hijo, dice. Suele ser fruto de una convivencia infeliz junto a la madre cruel, que no tuvo condiciones de amar o de atender a su hijo.
que le aplicaba castigos continuos y lo agredía o hería con expresiones dañinas que desarrollaron en él la capacidad de odiarla, que trasladaría luego a la sociedad, a la cual también culparía por los sufrimientos que experimentó. Yo estoy seguro que todos los que están aquí escuchándome han escuchado en algún momento, por ejemplo, el caso muy famoso que hubo aquí en Colombia de Garavito. Todos o en su gran mayoría los asesinos seriales o los que han estado involucrados en violaciones masivas, agresiones sexuales, han tenido un conflicto con su madre o con su padre. O sea, esto realmente ni siquiera es una propuesta exclusiva de la doctrina espírita. Esto está en perfecta consonancia con lo que la psicología moderna nos ofrece. ¿Qué ocurre? El espíritu reencarna con un instinto ya muy marcado, por lo que dije en un principio, un acto criminal del pasado. Y además de eso, por ley de causa y efecto, porque no es producto de un acto injusto, reencarna en un lugar donde no recibe amor. Y además de que no recibe amor, recibe agresión. Entonces, imagínense, él ya viene con una problemática interior. La madre lo agrede, lo maltrata, lo abandona, puede sufrir de todo tipo de vejámenes. ¿Qué ocurre? Él empieza a desarrollar un odio muy marcado hacia su madre y hacia su padre. Él crece y puede que se aleje de su madre y de su padre. Y ese odio, por un concepto que en psicología llaman transferencia, va a pasar hacia la sociedad. Entonces, el criminal, el que agrede sexualmente a los niños, a las mujeres, es decir, tiene una serie de problemáticas, agrede a los animales, agrede al medio ambiente. Él está tratando de agredir a todo lo que se encuentra por su paso. Pero dice Juana Ángelis, en el fondo, él está tratando de agredir es a su padre o a su madre. Dice, cada vez que agrede o hiere, mata o viola, en su inconsciente, los contenidos psíquicos que están debajo de esa superficie en la mente, está haciendo a su madre, está haciéndolo a su madre o a su padre a quienes aborrece y pretende destruir. Pues ahora vamos a regresar un poquito al concepto que yo desarrollé en un principio. El ejemplo que yo puse de las piedras, ¿se acuerdan? Que yo estoy en medio de un conflicto y llegan piedras y yo no sé qué está pasando. Son los contenidos psíquicos almacenados en mi mente que me están presionando, pero yo no los he podido identificar. Eso es lo que le ocurre a un criminal que está siendo dominado por el sentimiento de la crueldad. Él quiere agredir a todo el mundo, al perro, a la planta, al medio ambiente, al vecino, al hijo, a la esposa, al padre. Él quiere agredir a cualquiera, pero en el fondo no quiere agredir, no quiere herir a eso, sino que está transfiriendo esa agresión, ese conflicto que tiene por un problema que tuvo, principalmente con su padre o con su madre, producto de una educación fallida que hubo en la infancia. Y esto es interesante porque él no sabe lo que le está ocurriendo. Entonces, uno lo puede ver en las entrevistas que les hacen a muchos de estos criminales. Ellos, ellos no entienden por qué esa necesidad de querer agredir. Ellos no saben porque están en el inconsciente. Ellos no son conscientes de qué es lo que está ocurriendo. Pero ya con la propuesta psicológica, entendiendo que hay una serie de contenidos en el inconsciente, nosotros podemos comprender que hay algo que está presionando ahí, está presionando de una forma muy marcada y es lo que le está llevando a este ser a transferir el problema que tuvo con su padre y con su madre a la sociedad. Fíjense lo delicadísimo, lo supremamente importante que es la educación en la infancia. ¿Por qué? Porque el padre y la madre tienen como objetivo ayudar al ser que está reencarnando a que pueda depurar todos esos instintos muy marcados que trae del pasado. Por eso hay que tener cuidado en la forma en cómo tratamos a los niños y no necesariamente a nuestros hijos. La forma en cómo nosotros estamos educando a, por ejemplo, a veces decimos, no, yo solamente educo a mis hijos, pero si yo tengo la oportunidad de hablarle con cariño, de darle un consejo al hijo de mi vecino, a mi sobrino, a mi nieto, a cualquiera que está a mi alcance, debo hacerlo, porque una infancia
que reciba una buena educación es una infancia que va a permitir que la sociedad del futuro no sea violenta. Entonces vemos aquí en todo este estudio que hay básicamente dos factores primordiales que conllevan al desarrollo de la crueldad. El primero, actos criminales provenientes del pasado. Y el segundo, una educación infantil fallida ante una ausencia de padre y de madre e incluso ante violencia física y psicológica de los padres, incrementando las problemáticas que el ser trae en su ser. Dice Juana, y aquí voy a hacer un paréntesis. No, estamos hablando de la crueldad y nosotros cuando escuchamos la crueldad decimos, no, la crueldad la aplican los criminales, la crueldad la aplican aquellas personas que agreden sexualmente, los violadores. O sea, lo asociamos siempre a cosas gravísimas, pero resulta que la crueldad se puede manifestar de una forma bastante peculiar también en nosotros, dice ella. No todos, sin embargo, son inducidos al homicidio. Es decir, no todo el que tiene un sentimiento de crueldad desarrollado en su interior va a matar a otro. No necesariamente. Puede permanecer ese instinto de crueldad en la periferia de la práctica repugnante. Es decir, nunca llega a matar a otra persona, pero ahí se mantiene en la periferia. Nunca lo va a hacer, pero ahí está cerquita. ¿Cómo se manifiesta esa forma de crueldad? Maltratando de diferentes maneras a aquellos que se le acercan, ya sea a través de la indiferencia real o bien trabajada, desdeñando los valores morales y sociales que dignifican la humanidad. Primero, el maltrato a través de palabras, el maltrato emocional, el maltrato psicológico es una forma de crueldad. Y nosotros miramos las estadísticas, por ejemplo, que hay en nuestro país y nos damos cuenta que aquí hay un problema grave en ese sentido. Parejas que se agreden de forma verbal, parejas que se agreden de forma física y de diferentes formas. Miren lo que dice Juana Ángeles, a través de la indiferencia. Hay un dicho que dice que no hay algo más cruel en una relación que la indiferencia. Dice, grítame, dime lo que sea, pero no me trates con indiferencia, porque la indiferencia a veces se torna en una forma cruel de manifestarse hacia los demás. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos, no mirar el concepto de la crueldad como un tema externo, porque digamos que la crueldad se puede manifestar de diferentes niveles. Sí, claro, ya estamos entendiendo a través de la propuesta psicológica transpersonal que nos entrega Juana Ángelis por qué ocurren todos aquellos actos criminales, todos aquellos actos crueles en su máxima expresión. Pero al mismo tiempo estamos comprendiendo por qué a veces en nosotros se desarrolla un sentimiento cruel. A la mayoría de personas se les pregunta, oye, ¿tú te consideras una persona violenta? Y dice, no, yo no me considero una persona violenta, pero si me buscan o si me hacen algo que atente contra mí o contra mi familia, ya es otra cosa. Hace poco me subí aquí en la ciudad de Cartagena en un Uber y estaba hablando con el conductor y el conductor me decía, sí, nosotros tenemos que amar, era como un cristiano parecía, porque incluso me habló de la Biblia. Decía, nosotros tenemos que amar, que respetar a nuestro prójimo, nuestro Señor Jesús nos enseñó esto, nos enseñó lo otro. Y él tenía puesta la radio, y en la radio escuchamos un caso bastante complejo de una persona que estaba alcoholizada, asesinó a un joven que se iba a graduar de medicina. Fue un caso que tuvo mucha noticia aquí en Cartagena y luego se fugó. Y cuando este señor escuchó eso y decía, yo soy cristiano, me dijo, y hay que hacer el bien, pero a mí me pasa eso y yo lo mato, me decía, yo lo mato. Yo quedé así como en shock porque él me estaba diciendo una cosa muy diferente al principio y después me estaba diciendo que a él le pasaba eso y me decía, yo lo mato. Yo le decía, ¿por qué lo matas? Porque ¿cómo va a matar a un hijo mío así? Va a hacer una cosa de esas, eso es un acto cruel. Entonces, él decía, a mí, si me, él no lo sabe porque ni siquiera no lo había meditado, pero ante un acto cruel,
él tiene inconscientemente como respuesta un acto cruel. Y eso es lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que evaluar cómo nos estamos comportando y principalmente con nuestros seres queridos, porque a veces tenemos formas crueles de actuar cuando somos agredidos. Ojo, o sea, yo no soy cruel, pero todo el mundo me trata bien. ¿Cómo voy a ser cruel, por ejemplo, teniendo a Germán Telles Jr. En mi casa, que eso debe ser un dulcecito, un chocolatico, eso debe tratar bien? Yo no me voy a sentir mal así. Pero si yo tengo en la casa a alguien que es violento, que es agresivo a través de las palabras, eso me puede estar generando conflicto y me puede estar haciendo a mí desarrollar crueldad en mi interior. Entonces, nosotros vemos que la crueldad es un cáncer para la sociedad que debe ser abolida. Ya hay una definición de Juan Ángelis muy interesante. Dice que los individuos crueles son sonámbulos emocionales. La verdad es que uno estudia a Juan Ángel, uno dice, lo primero que uno dice, oye, Juana habla chévere, ¿cierto? Uno dice, Juana habla chévere, habla como intelectual. Los individuos crueles son sonámbulos emocionales que entorpecen cuanto pueden los objetivos nobles y significantes de la especie humana. ¿Por qué son sonámbulos emocionales? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué particularidad ven ustedes en un sonámbulo? Él, entre comillas, no tiene control de su cuerpo en ese momento porque es un estado anímico en el que él se encuentra. Eso ocurre con el individuo cruel. Es un sonámbulo emocional. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, no lo ha aprendido de poder controlar sus emociones. La insatisfacción ante una experiencia fallida, afectiva en su hogar o afectiva en el pasado, lo lleva a él a querer vengarse. Pero como no logra controlar ese sentimiento de crueldad lo domina y se torna en un sonámbulo emocional. No tiene norte, no tiene dirección, no sabe a dónde ir. Reacciona, mas no acciona, no actúa. Entonces nosotros tenemos que, dentro de este estudio, entender lo necesario que es que nosotros eduquemos nuestras emociones y eduquemos a nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos. Porque si a uno le dijeran que el hijo va a ser así, uno dijera, oye, yo me voy a poner enseguida las pilas para que mi hijo no vaya a tener este tipo de conflictos. Yo una vez tuve, no me gusta mucho ese programa, pero una vez tuve la oportunidad de ver un programa de asesinos seriales, un programa que vi en Discovery Channel, y me llamó la atención un caso que vi de un joven que fue que fue condenado a la muerte en los Estados Unidos, y entrevistaban a la madre y entrevistaban al hermano. Y el hermano contaba cómo él desde niño decía, yo tenía 5 años y él tenía como 10. Él cogía y me encerraba en el closet, me cogía y me ahogaba y a veces yo sentía que me iba a matar, me pegaba, me maltrataba. Es decir, una vez me estaba ahogando en una piscina y si no llega otra persona me hubiese asesinado mi hermano ahí. Él tenía 10 años y yo tenía 5. Y a la madre la entrevistaban y la madre cómo lloraba. Y como dicen que no hay un sentimiento más fuerte que el de la madre a un hijo, la madre decía que a pesar de que su hijo fuera un asesino ya demostrado, ella a su hijo lo amaba. Era realmente, cuando yo vi ese documental, a mí me impactó porque ahí es donde uno ve el sentimiento de una madre. Y decía, yo sé que él le ha hecho daño a otras personas, pero es mi hijo y yo traté en lo que más pude de poder educarlo, pero no pude. Y entonces a él lo entrevistaron antes de asesinarlo y él le dio unas palabras a su madre. Y él le dijo, madre, eh, yo quisiera poder decirte que si a mí me perdonan la vida, yo voy a ser una persona diferente. Y él decía, pero yo siento que para mí hacerle daño a las demás personas es una necesidad. Se notaba el trastorno de personalidad muy marcado. Viéndolo desde la visión transpersonal que Juan Ángel nos entrega, se ve que era un espíritu que traía un pasado criminal muy marcado. Era un sonámbulo emocional porque no desarrollaba culpa,
le daba igual a quienes había perjudicado, los daños que había hecho. Y la madre decía que ella se dio cuenta tarde de la problemática que tenía su hijo, cuando ya no podía hacer absolutamente nada. Entonces, como nosotros no sabemos qué hijos nos van a mandar o si nuestro hijo está pequeño, qué va a ocurrir, nosotros tenemos que empezar desde temprana edad a desarrollar una educación emocional y una educación espiritual en nuestros hijos para evitar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué terapias o qué, digamos, alternativas tenemos nosotros para poder combatir el sentimiento de la crueldad? Juan Ángeles nos entrega la primera, que son psicoterapias especializadas, psicoterapias muy específicas, por ejemplo, como la regresión de memorias. Ir hacia el pasado de esta persona para que esta persona pueda ella le llama atenuar el flujo de sentimientos contradictorios que surgen del inconsciente. Si se acuerdan que vimos en un principio de que Juan Ángeles dice que la psicogénesis de la crueldad está en el pasado. Bueno, a través de la regresión de memoria se puede atenuar el flujo de sentimientos contradictorios que están surgiendo del inconsciente y lo están presionando y él no lo sabe, porque eso es lo que ocurre. Él quiere agredir a todos, pero él no sabe por qué quiere agredir a todo lo que se le pase por el frente. Entonces, a través de una regresión de memoria, es decir, ir hacia el pasado, una reencarnación pasada, se puede identificar dónde está la problemática y empezar a trabajar en ese sentido. Encontramos, por ejemplo, también una conversación paciente y continua a través de la psicología tradicional, hacer terapia, ir a donde el psicólogo, conversar, ayudar, que se reciban terapias especializadas, melodías relajantes. Eso implica que si hay un conflicto ahí, no vamos a exponer a este joven a escuchar reggaetón a todo timbal, porque no va a poder, a punta de reggaetón, no. Tienen que ser melodías suaves para que lo ayuden a él a tranquilizarse. El baile, por ejemplo, es una forma, el baile es muy, muy importante y es muy utilizado hoy en día para diferentes fines, pero sobre todo el arsenal psicoterapéutico que nosotros encontramos. Ya gracias a Dios, con el desarrollo de las ciencias psicológicas, ya hoy en día no se ve el hecho de ir al psicólogo como que uno está loco, ya prácticamente es normal. Yo creo que hablamos aquí y uno puede decirlo sin ningún problema. Yo voy a terapia, hablo con mi psicólogo, tengo mi psicólogo que me ayuda, yo me desahogo, me manda tareas para yo poder tener propuestas que me ayuden. Todo ese arsenal psicoterapéutico es de vital importancia para poder ir superando el instinto de crueldad. La terapia psiquiátrica, porque ya lo vimos que muchos de estos personajes hace falta la progesterona, la serotonina, que afecta la sinapsis cerebral. Entonces, claro, hay un problema fisiológico. Donde hay un problema fisiológico, ya el tema trasciende a lo psicológico y va a lo psiquiátrico. Es decir, se necesita de medicación especializada para que esta persona logre encontrar el equilibrio en su sistema nervioso y se puedan apaciguar un poco todos los pensamientos y las emociones que hay. A nivel espírita, tenemos la terapia de paces, tan importante, la bioenergía. ¿Por qué? Porque a través de la bioenergía, que recordemos, en nuestra institución espírita es mixta, porque es la combinación de las energías del pasista con las energías de los guías espirituales de nuestra institución. La combinación de esas energías va a permitir que todos aquellos miasmas, todas aquellas energías deleterias que nosotros podamos estar albergando en nuestra mente, en nuestro corazón, puedan ser depuradas y se pueda efectuar un reequilibrio energético. Y por último, encontramos la desobsesión, porque no lo desarrollamos con profundidad en la tarde de hoy, porque el objetivo es mirar el componente psicológico que hay detrás de la crueldad, pero naturalmente aquí también hay mentes desencarnadas influenciando. Sí, hay espíritus atisbando a muchas personas para que cometan actos crueles. Entonces, como hay espíritus influenciando de forma negativa a estas personas que tienen estos sentimientos crueles, o en nosotros que lo tenemos
muy poquito, muy desarrollado, pero está ahí atisbándonos para que nosotros seamos agresivos en nuestro hogar, seamos agresivos en nuestro lugar de trabajo o en cualquier lugar. Entonces, la desobsesión surge como una terapia para poder desvincular el desencarnado con el encarnado y que se encuentran naturalmente vinculados por ese sentimiento de crueldad. Entonces, la desobsesión como una terapia espírita aparece para poder combatir la crueldad. Entonces, para ir ya concluyendo, dice Juan de Ángeles, para nosotros tratar esta problemática en la psiquis del ser humano como es la crueldad, es importante que nosotros coloquemos en la balanza tanto las terapias especializadas que nos ofrece la psicología moderna, la psiquiatría moderna, con la propuesta que nos ofrece la doctrina espírita, una propuesta basada en el espíritu inmortal, que no se concentra en la personalidad del ser porque sabe que el ser ha tenido otras existencias, sino que se concentra en la individualidad, yendo a la raíz del problema y valiéndose de la reencarnación, logra rescatar a muchos seres de todos aquellos sentimientos nefastos que se han adquirido en existencias pasadas. Entonces dice, es conveniente pues mantener la terapia preventiva, es decir, evitar, no esperar a que ocurra, sino preventiva a través de qué? De la reflexión equilibrada, de la meditación, de la oración y de la caridad, que fortalecen los sentimientos y aumentan la capacidad de resistencia personal ante la invasión de los agentes destructivos de la salud y de la paz. Y aquí, antes de finalizar, eh, quiero dejar esa conclusión. Nosotros, no solamente con el sentimiento de la crueldad, sino con otros sentimientos, tenemos que trabajar en terapias preventivas. Dice, oye, pero yo no creo que yo vaya a desarrollar una crueldad. Imagínense ustedes que tengan que vivir una situación en la que una persona que ustedes conozcan asesinen a un ser querido. Dice, oye, de pronto ahí se me remueve algo en mi interior. Entonces, como nosotros no sabemos qué experiencias tan fuertes tengamos que vivir, o tampoco sabemos si otra persona nos va a hacer un daño muy fuerte, nosotros debemos efectuar una terapia preventiva que nos permita a nosotros adquirir la resistencia para no responder de la misma forma. ¿Se acuerdan? Aquel evangelio que dice devolver al mal con el bien. Esto está relacionado con esto, porque cuando nosotros respondemos al mal que nos hacen con mal, se desarrolla en nosotros el instinto de crueldad. Entonces nosotros tenemos que inmunizarnos contra eso. ¿Cómo? Oye, reflexionando. Yo tengo que pensar que el mal que me hacen a mí no es verdaderamente el mal, es el que yo hago es que es verdaderamente mal, como nos lo propone el Maestro Jesús. Yo tengo que estar constantemente meditando sobre las diferentes pruebas y experiencias que tengo que vivir. Tengo que estar orando para conectarme con el Creador e involucrarme naturalmente con la caridad. Esa propuesta preventiva me va a permitir a mí liberarme de un futuro poder padecer de ese sentimiento cruel. Al unirse entonces los recursos terapéuticos de las doctrinas psicológicas con las del espiritismo, el paciente se convierte en un campo de experimentación positivo, en el cual el amor y la caridad se dan las manos para auxiliar, rompiendo las cadenas del pasado, donde viene el problema, y proyectando el paisaje feliz del futuro. Entonces, hay que valerse tanto de las propuestas terapéuticas modernas como de la propuesta que esta maravillosa doctrina nos ofrece. Y como mensaje final, me gustaría traerles este mensaje de un espíritu que colabora en nuestra institución, es la guía espiritual de nuestra fundación, la hermana María, en un libro que se llama Fidelidad, nos entrega un mensaje muy interesante sobre la fidelidad a la paz y a la perseverancia. Ella dice, si no tienes paz, no la esperes de los demás, porque ellos también la están buscando. Conquístala, esfuérzate en liberarte de todas aquellas actitudes y sentimientos
que te quitan la paz. Lo que hacen los demás daña tu paz solo si tú permites que te afecte. Sé fiel a la paz y tu paz será la paz del mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación y espero que este estudio, más que conferencia, haya sido de valía para las reflexiones en torno a este sentimiento que debe abolirse de la sociedad. Muchas gracias, querido José, por tu excelente, como tú dijiste, no es una conferencia, sino una clase de verdad, de mucha reflexión. Y es importante, o yo recordaba en este momento la situación de una compañera donde ella trabaja con niños y ella enmarcaba en sus clases el amor, la fraternidad, el cariño, el respeto. Y este niño con el que ella trabajaba, pues era un niño muy violento. Y ella empezó a hacer ese proceso de mirar por qué el niño era tan agresivo. Y lo que tú dices, la parte de los padres lo agredían también bastante, los hermanos, era un ambiente muy Pesado. desequilibrado. Ujú. Y con el tiempo, pues, el niño se fue al colegio y cuando ella una vez iba para su casa, el niño la reconoció inmediatamente a ella, porque ella siempre le daba cariño, amor, le daba muy buenos consejos. Y el niño le dice, ya era un adolescente, le dice, gracias, gracias, profe, porque a su amor, a su cariño, soy un hombre de paz, un hombre armonizado, soy un ser que en medio de tantas cosas que yo viví en mi hogar, tomé la decisión de irme muy tempranamente, pero soy un ser muy feliz. Y yo lo que más recuerdo son sus abrazos, sus besos, sus buenos consejos. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en la sociedad de hoy por lo que está viviendo nuestro país, ¿no? Y de verdad, muchas gracias por tu conferencia y le damos paso ahora a mi papi para que te salude. Bueno, muy buenas tardes para quienes están en la plataforma, como también para quienes están acá presencial en nuestro centro espírita. Querido José, gracias por aceptar la invitación. Gracias por esta gran ilustración y esclarecimiento que nos ha dado fundamentada en la doctrina espírita y especialmente ese espíritu guía, mentor de la humanidad cubana de Ángeles. Solamente palabras de gratitud, de admiración, de respeto, de afecto y cariño a usted, querido hermano, que del día que lo conocí quedó en mi ser huellas indelebles marcadas por sus palabras. Y ustedes son y serán el futuro de los grandes trabajadores de la doctrina espírita. Un abrazo muy, pero muy fuerte de todos nosotros y también de este humilde amigo suyo. Un abrazo grande también para todos ustedes allá. Ojalá el año que viene los pueda ir a visitar. Hay que decirle a Jorge, Jorge tiene una lista, Germán Saboré tiene una lista y en esa lista dice quiénes califican para ir. Yo no he calificado, todavía no soy merecedor de ir a conocerlos a ustedes. Espero que el año que viene Jorge me incluya en esa lista para poder visitarlos a ustedes. Sí, y hay algo muy importante también. Alba Lucía Mancipe de España también le agradece su presencia. Entonces, un abrazo fuerte, querido hermano. No, un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes para todos. De una manera muy especial vamos a hacer nuestra oración de cierre de este gran evento de esta tarde. Nos disponemos y dirigimos el pensamiento hacia Dios, dándole las gracias por esta oportunidad que tenemos de cada día, Señor, aprender y reconocer su divino amor, su bondad y su misericordia que tiene con todos nosotros. Y dándole gracias también a nuestro Padre por enviarnos al Maestro Jesús como nuestro guía y modelo del planeta de la Tierra. Y a todos los venerables maestros que nos acompañan, darles las gracias por el trabajo que hacen con cada uno de nosotros, invitándonos y mostrándonos el camino que debemos de seguir. Hoy, Señor, oramos por todas las necesidades del planeta de la Tierra, especialmente colocamos nuestra amada patria colombiana para que cese tanto dolor y sufrimiento, para que llegue la paz, la armonía y la tranquilidad en todos los hogares donde hay dolor, sufrimiento, enfermedad. Señor, humildemente le pedimos a nuestro Padre que llegue esa divina luz a todos los necesitados, encomendándonos de una manera muy especial y que siempre, Señor, se haga su santa voluntad en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.